Buenos días, esta va a ser la explicación de cómo solucionar funciones por método simplex para la clase de métodos cuantitativos de la Universidad Católica Luis Amigo. Listo, empezando tenemos el siguiente planteado. Tenemos un valor z que debemos maximizar. Z vale 50x1 más 80x2. Sujeto a las siguientes funciones: x1 más 2x2 menor o igual a 120 y x1 más x2 menor o igual a 90, siempre siendo x1 y x2 mayores o iguales a 0. Listo. Entonces empecemos. Para empezar debemos plantear las funciones y quitar las desigualdades, ya que todo debe ser una igualdad. Entonces, para empezar, z, todo el valor que teníamos de z lo pasamos a un lado y dejamos que z menos 50 x1 menos 80 x2 va a ser igual a 0. Las otras dos funciones, tenemos que x1 más 2x2, acá le tenemos que agregar un elemento nuevo, lo vamos a llamar s1. ¿Para qué? Para quitar la desigualdad y dejar una igualdad igual a 120. Lo mismo en el siguiente, x1 más x2 más el nuevo elemento, no s1 porque ya es el de arriba, sino s2, nos va a quitar la desigualdad y poner una igualdad al elemento 90. Con este planteado podemos empezar a desarrollar lo que llamamos la tabla simplex, que es donde ponemos todos los valores para tener claridad de sus movimientos, para que sea más fácil su solución. Entonces tenemos valores en z, en x1, en x2, en s1, en s2 y en las respuestas. El primer elemento tenía 1 en z, menos 50 en x1, menos 80 en x2 y no tenía s1 ni s2. Su respuesta era 0. Luego el segundo elemento no tiene una z, tenía 1 en x1, tenía 2 en x2, tenía 1 en s1, 0 en s2 y su respuesta era 120. Y en el tercero tampoco teníamos z, teníamos 1 en x1, 1 en x2, teníamos 0 en s1, 1 en s2 y su respuesta es 90. Esta es la tabla simplex. El paso siguiente acá es encontrar lo que vamos a denominar el elemento pivote, para empezar a acomodar la tabla y que nos den los resultados, porque acordémonos que x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales a 0. En esta tenemos que x1 vale menos 50 y x2 menos 80, así que no se están ajustando a la solución que buscamos. Tenemos que buscar el elemento pivote. Tenemos que encontrar una fila y una columna. ¿Cómo encontramos la columna? Tenemos que buscar el elemento negativo más grande. En este caso sería el menos 80. Encasillamos su fila para saber que esa es la columna pivote. Y ahora la fila pivote. Con los resultados nos dirigimos al número en su fila, en su columna, perdón, y hacemos una división para saber qué número nos da menor, y ese número será el de la fila pivote. Tenemos que 120 entre 2 nos da 60 y 90 entre 1 nos da 90. El número menor será el de la fila pivote, en este caso 60. Vamos y encasillamos el 2 como el elemento pivote. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer con este elemento? Tenemos que convertirlo a un 1. Y para eso tenemos que dividir toda esta fila por un medio para que este 2 se convierta en un 1. Ok. Para hacer eso, entonces ya sabemos, hacemos esa división para que nos dé los siguientes resultados. El primer número, como era 0,
nos da 1, nos da 0, perdón, ya que al dividir entre 0 no nos da el mismo número. El segundo era un 1, un medio entre 1 me da un medio. ¿Ok? El tercer número 2 por un medio nos da 1, que es lo que estamos buscando, el elemento pivote. El tercero también era un 1, nos da un medio. Este de acá era un 0, por un medio me da 0. Y el último, que era 120 por un medio, me da 60. Ahí tenemos la fila del elemento pivote que queremos. La fila de arriba y de abajo se dejan totalmente iguales. Acá era un 1, acá era un menos 50, menos 80, 0, 0, 0. Y abajo los números eran 0, 1, 1, 0, 1 y 90. ¿Qué hacemos ahora? Los números arriba y abajo del elemento pivote tenemos que convertirlos a 0. Este menos 80 y este 1 tienen que convertirse a 0. ¿Cómo se hace? Con la siguiente fórmula. ¿Cómo pasamos este menos 80 a 0? Tenemos que poner su número inverso, o sea 80. Lo multiplicamos por la fila pivote entera, o sea la F2. Y le sumamos la fila del cual es, la F1. Y ese mismo enunciado se utilizará en la tercera fila. Tenemos menos 1, que es el inverso de 1, lo multiplicamos por la fila pivote y le sumamos su fila natural. Con esos dos enunciados empezaremos a solucionar y a obtener la nueva tabla simplex. Este enunciado de arriba, tenemos 80 y lo vamos a multiplicar por la fila 2. Esta fila 2 sería 0, medio, 1, medio, 0 y 60. Y lo suma a la fila 1. La fila 2 es 1 menos 50 menos 80, 0, 0, 0. Listo, entonces empezamos a solucionar. 80 por 0 me da 0, si le sumamos 1 me da 1. 80 por un medio me da 40, 40 menos 50 me da menos 10. 80 por 1 me da 80, menos 80, 0. Ahí tenemos el elemento que queríamos, el 0. 80 por un medio me da 40, más 0, 40. 80 por 0, 0 más 0 me da 0. Y 80 por 60 me da 4800. Esta se va a hacer la nueva fila 1. Ahora continuemos con el otro elemento. Menos 1 por la fila 2, 0, un medio, 1, un medio, 0 y 60. Sumamos por la fila 3. La fila 3 sería 0, 1, 1, 0, 1 y 90. Menos 1 por 0 me da 0, más 0, 0. Menos 1 por un medio me da menos un medio. Y si lo sumamos con 1, me da un medio. Menos 1 por 1 me da menos 1, más 1 me da 0. Ahí está el otro 0 que estábamos buscando. Menos 1 por un medio me da menos un medio, más 0, menos un medio. Menos 1 por 0 me da 0, más 1, 1. Menos 1 por 60 me da menos 60, más 90 me da 30. Y esta la tenemos como la nueva fila 3. Esas dos nuevas filas las agregamos a la tabla simplex, las cambiamos y reemplazamos para obtener la nueva tabla simplex y poder continuar. Tenemos el elemento de z, el de x1, el x1, el x2, S1, S2 y respuesta. La fila 1, ¿cómo quedó? Me quedó 1 menos 10, 0 el que estábamos buscando,
40, 0 y 4800. La fila 2 queda como la de antes, 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0, 60. Y la fila 3 quedó como 0, 1 medio, 0, menos 1 medio, 1 y 30. ¿Qué se hace? Lo mismo de antes, tenemos que hallar un nuevo elemento pivote. ¿Por qué? Porque vemos que x1 nos está dando negativo y hay que devolvernos a la regla de que ni x1 ni x2 nos puede dar negativo, sino que tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, como este es el número negativo más alto, lo encasillamos. Esa es nuestra columna pivote. Y es lo mismo, tenemos que hacer la división entre estos para saber cuál es el elemento más bajo. En este caso vemos que 60 entre un medio me da 30 y 30 entre un medio me da 15. Entonces vemos que este 30 sería el de la fila pivote y encasillamos este un medio como el nuevo elemento pivote. De acá arriba, ¿qué es lo que se hace? El mismo procedimiento anterior. Este un medio tiene que convertirse a 1 y después estos dos encima de él tienen que convertirse a 0. ¿Cómo hacemos esta conversión a 1? Pues hay que multiplicar toda esta fila 3 por 2 para que este elemento nos dé 1. Vamos a hacer. Listo. Esa fila 3 multiplicada por 2 nos da lo siguiente. El 0 multiplicado por 2 nos da 0. Un medio multiplicado por 2 nos da 1. 0 acá porque acá también tenemos un 0. Menos un medio por 2 me da menos 2. Menos 1, perdón. Este 1 por 2 nos da 2. Y el 30 por 2 nos da 60. Las otras dos filas las dejamos igual. 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0 y 60. Y la fila 1 nos da 1, menos 10, 0, 40, 0, 4800. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Estos dos elementos tienen que convertirse en ceros. Para convertirlos en ceros, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar en la primera fila 10 por la fila 3, que es del elemento pivote, y sumarle la fila natural. En el segundo tenemos que multiplicar por menos 1 medio la fila 3 más la fila 2. Con esas dos fórmulas empezamos a solucionar. Tenemos 10 por esta fila 3 que nos da 0, 1, 0, menos 1, 2 y 60. Sumamos a la fila 1. La fila 1 es 1 menos 10, 0, 40, 0, 4800. Solucionamos. 10 por 0, 0, más 1 me da 1. 10 por 1 me da 10, menos 10 me da 0. El primer 0 que encontramos que necesitamos. 10 por 0 me da 0, más 0 me da 0. 10 por menos 1 menos 10, más 40 me da 30. 10 por 2 me da 20, más 0, 20. 10 por 60 me da 600, más 4800 me da 5400. Esta va a ser nuestra nueva fila 1. Y ahora vamos a hacer el valor de la nueva fila 2, que sería multiplicando menos 1 medio por todo esto y sumando la fila 2, que sería 0, 1 medio, 0,
menos 1 medio, 1, 30. Perdón, 60. Estaba copiando lo anterior, perdón. Este no es el valor. El valor sería 0, 1, 0, menos 1. No, lo siento, me equivoqué en eso. Sería 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0 y 60. Ese es el valor de la fila 2. Y tenemos que solucionar. Menos 1 medio por 0 más 0 me da 0. Menos 1 medio por 1 me da menos 1 medio más 1 medio, 0, el otro 0 que queremos. Menos 1 medio por 0 me da 0, más 1 me da 1. Menos 1 medio por menos 1 me da 1 medio, más 1 medio me da 1. Menos 1 medio por 2 me da menos 1. Ok, y menos 1 medio por 60 me da menos 1 medio por 60 me da menos 30, más 60 me da 30. Esa va a ser nuestra nueva fila 2. Entonces utilizamos esa nueva información para crear nuestra nueva tabla simplex y ver si así ya podemos crear la solución. ¿Cómo nos da la nueva tabla simplex? Tenemos z, x1, x2, s1 y s2. Y la respuesta. La primera nos quedó 1, 0. La primera fila nos quedó en 1, 0, 0, 30, 20 y 5400. La segunda fila nos quedó 0, 0, 1, 1, 1 y 30. Y la tercera fila nos quedó 0, 1, 0, menos 1, 2 y 60. ¿Cómo sabemos que ya está bien y que ya terminamos? Lo sabemos porque los valores de x1 y de x2 todos están positivos, son mayores o iguales a 0. ¿Cómo buscamos la solución ahora? Porque tenemos que encontrar el valor de z, el valor de x1 y el valor de x2. ¿Cómo encontramos el valor? Donde se halle el 1 debajo de cada fila, ahí tenemos que tirar todo hacia la derecha y esa será su respuesta. ¿Cómo me explico? En z buscamos el 1, encontramos en la primera fila y vemos que el valor es 5400. Entonces z va a ser igual a 5400. Lo mismo en x1, tenemos que bajar buscando el 1, vemos que está en la última fila y que 60 es su valor. Entonces x1 nos vale 60. Y ahora para x2 buscamos su 1, acá está, en la mitad, y 30 es el valor de x2. Ahí tendríamos ya la solución de ese enunciado acá. Para maximizar z, que z como valor máximo tiene 5400, ese es el tope máximo, tenemos que producir 60 unidades de x1 y 30 unidades de x2. Esa sería la solución por método simplex de este primer enunciado que vimos. Muchas gracias.